a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte general sobre filosofía islámica, el itisal. Itisal, que significa conexión. ¿Conexión de qué? Puede ser, la verdad es que en variados sentidos. Puede ser la conexión que hay entre el mundo material y el mundo divino, la conexión que hay, por ejemplo, entre la filosofía, entre la religión, el contacto que hay entre aquellos personajes que de pronto se encuentran en una situación tal que tienen una revelación. Asimismo, como les digo, tienen una revelación, hacen contacto con el mundo divino. Vamos a ver esto entonces, apuntes de filosofía islámica, apunte general. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar, el término itisal constituye uno de los conceptos más profundos de la filosofía árabe clásica, especialmente cuando se reflexiona sobre el conocimiento y la naturaleza del intelecto humano, y se traduce itisal como conexión, unión o contacto. Se refiere a una relación de orden intelectual y espiritual. ¿Puede el ser humano realmente conectarse con una instancia superior de conocimiento? ¿O bien se trata de esto de una metáfora para explicar la comprensión profunda de la realidad? Bueno, el itisal designa precisamente ese momento en que el entendimiento humano logra establecer una relación efectiva con aquello que se llamó en esos tiempos el intelecto agente, considerado la fuente última de inteligibilidad. Algunos lo asociaban con Dios, el intelecto agente. Bueno, puede ser. Otros solamente con un intelecto superior, no necesariamente relacionado con Dios. Y la etimología del término nos dice que proviene de la raíz árabe wasl, que implica ideas como llegar, alcanzar o unir. El verbo wasala significa llegar a o estar unido, mientras que wasl alude a la unión misma. Sin embargo, la forma itisal construida bajo el patrón iftial introduce un matiz más reflexivo y más intenso. O sea, pareciera ser que con esto estamos sugiriendo que el conocimiento verdadero exige un esfuerzo, una transformación del sujeto que conoce. O sea, hay un proceso de elevación, a eso nos referimos con el itisal. ¿Y qué han dicho los filósofos del itisal? Bueno, en la filosofía de Al-Farabi, recordemos que uno de los primeros filósofos árabes, uno de los primeros, no el primero, el itisal representa la culminación del desarrollo intelectual. El intelecto humano, que comienza en potencia, se actualiza progresivamente hasta alcanzar el estado de intelecto adquirido. Y es en ese punto donde se produce la conexión con el intelecto agente, que ya habíamos dicho que podría ser Dios en ese caso o un ser superior, permitiendo el acceso al conocimiento universal. Pero ahí surge una pregunta clave. ¿Es este conocimiento todavía nuestro o ya pertenece a una instancia superior en la que participamos? Y eso, muchachos, ha sido objeto de muchas controversias, Hay quienes dicen que participamos nosotros de ese conocimiento agente. Hay otros que dicen que en realidad no participamos de él, sabemos de él, pero no participamos, no estamos dentro de él, ¿ya? Entonces, ahí hay discusiones, muchas discusiones entre los filósofos árabes, por lo menos, hubo mucho debate con respecto a esto. Y esto nos viene de Aristóteles, porque Aristóteles también, él comenzó con esta distinción entre un intelecto que está más allá y otro intelecto que es más bien material, y nunca dejó claro Aristóteles, según los árabes, según los escolásticos, nunca dejó claro si el intelecto agente se estaba refiriendo a un Dios único, a un ente superior, si participábamos de él o si no. Entonces hay algunos que dicen, mire, hay contacto, hay itisal, y otros dicen que no hay contacto, pero sabemos que está ahí. En Avicena la noción adquiere un carácter aún más sugerente, porque el intelecto agente actúa como fuente de las formas inteligibles
Y el alma humana, cuando está preparada, puede entonces recibirlas directamente. Entonces el Itisal es una especie aquí en Avicena, una especie de iluminación intelectual. ¿Significa esto que el conocimiento no se produce, sino que se recibe? Porque claro, si nosotros estamos recibiendo este conocimiento último, o sea, parece que nosotros tenemos que esperarlo pasivamente. Y si es así, entonces nosotros no somos autores de aquellas ideas que nos vienen de ese pensamiento. O sea, ¿hasta qué punto somos autores de nuestras propias ideas? Y es difícil contestar eso, ¿no? Es difícil contestar eso cuando nosotros tenemos un intelecto superior que se supone que es del que nos vienen todas las ideas. Hay quienes dicen, de hecho, miren, el hombre no hace nada. El hombre no hace nada. El hombre no es autor de sus ideas. El hombre no hace absolutamente nada. Todo lo hace Dios. Porque es omnipresente, porque es omnipotente. Entonces, y si nosotros negáramos eso, nosotros dijéramos, no, el hombre es autor de sus propias ideas, siendo que es Dios el omnipotente el que lo hace todo, si nosotros decimos que el ser humano es dueño de sus propias ideas, bueno, entonces estamos limitando el poder de Dios. Eso con respecto a las personas que creen, por ejemplo, esto lo decía Al-Ghazali, la teoría del ocasionalismo, de que Dios lo controla absolutamente todo. El movimiento de una hoja que está en el parque, el camino de una hormiga, todo lo hace Dios. Y cuestionar eso sería cuestionar su omnipotencia. ¿Y podríamos cuestionar la omnipotencia de un Dios? Por supuesto que no. Pero bueno, esas son teorías, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos pone a Avicena también en entredicho. De hecho, es ahí donde uno empieza a hablar, bueno, y la profecía. Pero no nos adelantemos. Por su parte, Averroes ofrece una interpretación distinta centrada en la universalidad del intelecto, porque para él el intelecto agente es único y común a todos. Y el Itisal consiste en participar en esa inteligencia universal. O sea que Averroes, por lo menos, cree que nosotros tenemos un contacto con ese intelecto agente. Participamos de él. Pero esto plantea una cuestión. ¿Qué lugar queda para la individualidad? Porque si el intelecto agente está desplegado en toda la realidad, ¿qué lugar queda para la individualidad del hombre? ¿Pensamos realmente como individuos o participamos más bien de un pensamiento que nos trasciende? Esa es quizá una de las cosas que se le puede cuestionar a Averroes. También Averroes no solamente ve el Itisal respecto a esta cuestión metafísica, sino que también utiliza el término para referirse a la conexión que hay entre la filosofía y la ley revelada. Y eso no es menor, porque ambas, según él, buscan la verdad, la filosofía y la religión, vamos a decir religión, pero ambas buscan la verdad. Pero entonces surge una cuestión, ¿por qué parecen decir cosas distintas? Porque pareciera ser que la filosofía a veces nos manda por un camino muy distinto al de la religión, y la religión hace lo mismo. Y la respuesta de Averroes es sencillamente genial. La filosofía, especialmente la aristotélica, no solo es compatible con el Islam, sino que es una obligación para ciertos creyentes. Es decir, no todos deben filosofar, pero aquellos que tienen la capacidad intelectual tienen el deber de hacerlo. ¿Puede realmente la razón ser una obligación religiosa en este sentido? ¿No romperíamos entonces con la idea de una fe basada únicamente en la aceptación? Bueno, aquí en esa discusión es donde aparece el Itisal, porque la religión utiliza símbolos, imágenes, un lenguaje retórico. La filosofía tiene demostraciones racionales, pero el contenido último es el mismo. Entonces, la religión y la filosofía van por caminos separados, pero al final se juntan, al final hay una conexión, hay Itisal. Eso es lo que nos quiere decir Averroes en términos de las disciplinas, ¿no? Tenemos otro gran filósofo que es Abenpase. Abenpase nos dice que el intelecto activo no solo proporciona las formas inteligibles, también guía el proceso mismo del conocer. Permite a la mente abstraer conceptos a partir de las imágenes sensibles, pero además
la prepara para algo más alto, el acceso a un flujo de ideas que está en la base de la profecía. Abenpase, entonces, siguiendo a Avicena, se distancia de una idea fuerte de unión con lo divino en sentido panteísta. Prefiere hablar de Itizal como contacto o comunión. Fíjense que lo señala así, como comunión, no como contacto. Dice, no, esto es comunión. Si el alma se uniera completamente al intelecto activo, perdería su individualidad o lo conocería todo absolutamente. Pero no ocurre así, dice Abenpase. El contacto preserva la diferencia. Entonces, ¿hasta qué punto podemos acercarnos a la verdad sin dejar de ser individuos? ¿Dónde está el límite entre conocer y disolverse en lo conocido? Uno de los aspectos más interesantes quizás del pensamiento de Abenpase es su intento de demostrar racionalmente la existencia de este intelecto activo. De hecho, en el ámbito del sufismo, el término es mucho más existencial, porque el Itizal puede entenderse como la unión del alma con lo divino, que sería una experiencia de cercanía que transforma finalmente al sujeto. Y uno se pregunta, bueno, ¿es cognitiva, es afectiva esta unión? ¿Se puede conocer a Dios de un modo distinto en que se conocen las cosas? Bueno, ahí va dependiendo de la teoría en que uno se sitúe. Y vamos finalmente con Ibn Khaldun, uno de los últimos filósofos musulmanes que hemos visto, cuya teoría también es bastante interesante y nos aclara muchas cosas. Porque el concepto de Itizal en Ibn Khaldun, porque con Khaldun ya no nos vamos a situar con un intelecto superior como los filósofos anteriores, sino que esto se va a ampliar. Vamos a la estructura misma de la realidad. Khaldun describe el mundo como una progresión continua de seres, desde los minerales hasta los vegetales y desde estos hasta los animales. La naturaleza avanza siempre gradualmente y cada nivel se enlaza con el siguiente. El límite entre uno y otro, ahí es una zona de contacto, ahí hay un Itizal, ahí está el fenómeno, nos dice Khaldun. Y este principio, obviamente, esta conexión entre seres inferiores hasta los superiores, culmina en el ser humano. El hombre comparte con los animales la percepción y la sensibilidad, pero posee algo más interesante, que es la reflexión y la previsión. El ser humano es el resultado de un progreso gradual también. Pero entonces cabe preguntarse si el hombre es la culminación del mundo sensible. O sea, ¿el hombre es el límite del mundo sensible? ¿Hay algo más allá? ¿Hay otra conexión? Khaldun nos dice que así como existe una continuidad entre los seres inferiores o los niveles inferiores de realidad, no habría por qué dudar de que hay niveles superiores. Entonces, ¿cuál sería el nivel superior? O sea, si nosotros vamos desde los minerales, los vegetales, hasta el ser humano, que ya es un ser bastante complejo, ¿cuál sería la otra conexión que nos falta? Para Ibn Khaldun es la profecía, el profeta. El mundo, además, el mundo sensible, el mundo material, nos dice Khaldun, no es autosuficiente. Todo lo que ocurre en él está influido por causas superiores. El movimiento, la vida y la percepción no pueden explicarse únicamente por los cuerpos materiales. Por eso Ibn Khaldun introduce la noción de alma perceptiva, al-nafs al-mudrika, principio de percepción y movimiento. Pero incluso esto no es suficiente, porque si el alma percibe, ¿qué le da la capacidad de percibir? Y ahí vamos a un nivel más alto, al de las inteligencias angélicas, como llama Khaldun. Entonces está cuerpo, alma y por encima de ambos la inteligencia pura. ¿Y dónde está el ser humano? El ser humano está en medio. Y precisamente por eso es una posición privilegiada. El alma humana está conectada en dos direcciones. Tiene una conexión hacia abajo con el cuerpo y hacia arriba con el mundo espiritual. Nos dice que como el conocimiento se estructura en niveles, desde los sentidos externos, pasando por la imaginación, la memoria y la facultad de formar opiniones, llegamos finalmente a la facultad reflexiva. Y esta
no se satisface obviamente con imágenes ni con lo sensible. Tiene una tendencia natural siempre a elevarse más allá. Y esta inquietud, según Haldun, no es accidental, es parte de la estructura misma del alma. El alma tiende a liberarse de las limitaciones de la materia y a convertirse en inteligencia en acto. En ciertos momentos excepcionales puede incluso alcanzar un estado el que accede al mundo angélico, pero esto no ocurre de manera ordinaria, solo ciertas almas lo logran plenamente. ¿Y cuáles son esas almas? Haldun nos dice que hay 3 tipos de almas. Las primeras, quedan limitadas al mundo sensible y a la imaginación. Las segundas, como las de los santos, logran acceder parcialmente a lo espiritual. Y las terceras, la de los profetas, alcanzan el grado supremo. Pueden desprenderse completamente de la condición humana y entrar en contacto directo con el mundo angélico. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿esto es una capacidad adquirida o un don innato? Para Haldun, la profecía es una disposición otorgada por Dios. El profeta no necesita medios, ni técnicas, ni ejercicios. Su alma está naturalmente preparada para ese itisal, para ese contacto. En cambio, otras formas de acceso al invisible, como la adivinación, son imperfectas. Dependen de la imaginación, de símbolos, de estímulos externos. Bueno, muchachos, eso es lo que les tenía que hablar del itisal, de esta problemática del contacto. Porque yo no sé si hemos visto algo anteriormente entre los griegos, entre los romanos, del contacto que se da entre este mundo material y el mundo divino, o como lo hace Haldun entre el hombre ordinario y la profecía. Me parece que es bastante importante aclarar cómo es que se da este contacto entre lo material y lo divino. De pronto uno se podría preguntar si es que uno no conoce ese mundo divino, no cree en él o lo que sea, porque no hay un contacto, no hay un itisal que lo guíe hasta ese conocimiento. Hay personas que no son para nada creyentes en el mundo divino hasta que tienen el contacto, ¿ya? O al menos creen tenerlo, y ahí comienza una especie de creencia, pero necesita un contacto. Es difícil, sobre todo para los menos creyentes, que exista un mundo divino sin haber nunca entrado en contacto con él. E incluso si uno fuera creyente y no tiene ese contacto, ¿cómo va a saber también del mundo divino? Estaríamos en una superficie muy inestable, no sabríamos qué decir, no sabríamos qué hacer. Por lo tanto, es necesarísimo ese contacto con lo divino. Ahora el tema es que, como lo dice Haldun, este contacto con lo divino lo tienen pocas personas. Algunas se quedan solamente hasta la imaginación. Algunas pueden sobrepasarlo, como son los santos, los walí. Podríamos decir que pasan rozando el mundo divino, ¿no? Pero sí hay una cosa que es absolutamente cierta. Una vez que entra en contacto con itisal, con el mundo divino, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías, Noecita, Lago Sam, Héctor Aybar Díaz 4611, Mayra Alejandra Durango, Nesa Basilio y Sebastián Gallo 3370. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación.
Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.